Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El método Baby Led Weaning es un método de introducción de la alimentación complementaria en los bebés. Creo que prácticamente ya todo el mundo ha oído hablar de él. Pero existe otro método, el método Bliss, que también ayuda a introducir la alimentación complementaria, pero muchas veces no hemos oído hablar de él o no sabemos en qué consiste. Así que hoy vamos a ver todos esos secretos que esconde el método Bliss. El método Bliss realmente podríamos decir que es un Baby Led Weaning mejorado, o más que mejorado, vamos a decir normalizado, con unas reglas a seguir un poquito más avanzadas que el Baby Led Weaning, y viene a responder a las principales dudas o principales miedos que tienen los padres a la hora de comenzar la alimentación complementaria utilizando el método Baby Led Weaning, que sería: estará comiendo lo suficiente, mi bebé se va a atragantar, qué miedo, ¿no?, con los trozos de comida que le doy, y por otro lado la cantidad de hierro que contiene esa dieta. Cuando comenzamos con la alimentación complementaria de los bebés, el requisito principal es el incremento en las necesidades de hierro de los bebés, requerimientos que no se cubren exclusivamente con la lactancia. Por eso comenzamos ese periodo de transición hasta llegar a la alimentación del adulto, que podríamos decir que llega más o menos cercana al año y medio. Que no quiere decir que al año y medio los niños coman de todo, sino que ya podrían comer prácticamente de todo o igual que un adulto. Pero ya sabemos todos los padres que eso tarda un poquito más y que hay que ir educando nutricionalmente a los niños. Pero ahora vamos antes, alrededor de los 6 meses, en esa etapa en la que comenzamos a introducir los alimentos. Elegimos el método Baby Led Weaning o el método Bliss. ¿Qué quiere decir el método Bliss? Sería muy parecido, ya os digo que es como si fuese una mejora del método Baby Led Weaning. Bliss son las iniciales en inglés de la alimentación guiada por el bebé en la introducción de sólidos. Baby Led Introduction to Solids. Esas serían las siglas del método Bliss, que hace hincapié en 3 claves fundamentales que no debemos olvidar los padres que utilizamos el Baby Led Weaning para la introducción de la alimentación complementaria. Una sería la cantidad de hierro. Debemos introducir siempre un alimento rico en hierro en todas las comidas. 2 sería que debemos mejorar la absorción de ese hierro, por lo tanto, introducir también en todas las comidas un alimento rico en vitamina C, que puede ser una fruta o una verdura. Y tercero, tenemos que asegurarnos que la densidad nutricional de lo que estamos ofreciendo puede, vamos a decir, cubrir los requerimientos energéticos del bebé. Visto así, suena perfecto, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Para asegurarnos el aporte de hierro, en el método Bliss, como os he dicho, se recomienda pensar: vale, ¿qué le voy a dar hoy a mi bebé? Tiene que haber un alimento rico en hierro. ¿Cuáles son esos alimentos ricos en hierro? La carne, tendríamos también la yema del huevo, mariscos. El alimento más rico en hierro, el que más contiene, que se suele recomendar a los adultos en caso de anemia, son las almejas, sería la carne roja, como os he dicho, y los mejillones, es decir, alimentos que pensamos, qué difícil introducirlos en la alimentación de los bebés, ¿verdad? Porque no le voy a dar unas almejas al bebé que ni siquiera las puede coger y por eso son muy chiquititas, y además, bueno, pues igual se las traga enteras porque no son fáciles de masticar.
Bueno, pues para estos casos tenemos evidentemente un periodo también de transición en el que primero tenemos que comprobar, y al igual que en el método Baby-led weaning, que nuestro bebé está preparado para la introducción de estos alimentos ricos en hierro que podrían ser un poco más difíciles a priori de comer o de digerir. Comenzamos en el método Baby-led weaning, ya sabéis, calabaza, patata, brócoli, es decir, alimentos que nos ayudan a que el bebé coja bien esos alimentos y que los pueda aplastar bien con las encías o con la lengua, porque cuando comenzamos, bueno, pues los dientes escasean en los niños y no son capaces de masticar como un adulto. Por eso es muy importante que vigilemos las texturas. El método Bliss se preocupa exactamente igual que el método Baby-led weaning de los problemas o de los sustos que nos podemos dar por el riesgo de atragantamiento y de asfixia. Y hace mucho hincapié también en el tamaño de los trozos de comida que le vamos a dar al bebé. Y una recomendación sería utilizar trozos de al menos el tamaño del puño del bebé. Imaginaros, esto sería mi puño, pues mi trozo debería ser como mínimo de este tamaño, ancho, alto y además sobresalir un poco, es decir, un poco más grande que mi puño. El puño de los bebés es más chiquitito, pero cada uno en casa pues iremos viendo cuál es el tamaño que necesita ese trozo. Pero claro, no le voy a dar un trozo de carne porque no va a ser capaz más que igual de chuparlo y sacarle un poco el juguito y poco más. Y además me puedo dar un susto como sea capaz de cortar un trozo con los incisivos, que son los primeros dientes que le salen a los bebés. Así que entonces, ¿cómo introduzco estos alimentos? La carne la puedo hacer triturada en forma de albóndigas, de tortitas, bien pasada y darle forma que pueda coger el bebé. En ese caso ya si las va masticando, pues no tengo tanto riesgo. Puede no ser solo carne. Puedo mezclar la carne con el arroz, por ejemplo, para que vaya cogiendo diferentes texturas. Puedo incluso hacer un paté de mejillones, por ejemplo, con un poco de queso o mezclar los mejillones triturados, lo mismo, con arroz, con lentejas, que también me aportarían hierro, con quinoa, de manera que haga como bolitas, como si fuesen una especie de albóndigas. Son más fáciles de comer por los bebés en formato alargado, no en formato redondo, porque es más fácil de agarrar, especialmente cuando los bebés todavía no son muy habilidosos con las manos. Poco a poco, a medida que va creciendo el bebé, veremos que cada vez puede coger con más facilidad incluso trozos pequeños para llevárselos a la boca. Ojo con los trozos pequeños, porque otra de las normas importantísimas del método Bliss, además de esa introducción de alimentos ricos en hierro en cada comida, sería no dejar nunca sin vigilar al bebé cuando tiene comida a su alcance. Ya sabemos que a veces los bebés son muy listos y podemos pensar que no llegan a la comida y veréis como seguro que si tienen hambre llegan. Así que si en la mesa, en algún sitio de la mesa donde pueda acceder el bebé hay comida, no debemos perder de vista a ese bebé, porque igual esa comida no es la suya y es la nuestra, y en un descuido se pueden llevar a la boca algo que no está adaptado para su desarrollo, para que lo puedan comer fácilmente. Por lo tanto, vamos a dejar siempre la comida alejada, excepto cuando el bebé tenga que comer. Bueno, dentro de ese hierro que estábamos hablando, que me voy de un lado para otro, tenemos que tener especial vigilancia también a la hora de preparar la comida para que se absorba bien ese hierro. Si lo obtenemos de alimentos de origen animal, la absorción es bastante buena. Si es de alimentos de origen vegetal, como por ejemplo las legumbres, la absorción es peor y debemos ayudarle. ¿Cómo? Con la vitamina C. Pondremos de postre o acompañando esa comida alimentos ricos en vitamina C, como por ejemplo las frutas. En general,
prácticamente todas las frutas contienen vitamina C y también algunas verduras. Lo que pasa es que al cocinarlas se pierde parte de esa vitamina C. Si yo pongo, por ejemplo, imaginaros unas albondiguitas de carne con brócoli, tengo vitamina C, tengo hierro, pero aún así yo pondría un poquito de vitamina C también en el postre. Por ejemplo, una naranja pelada, quitándole las pieles exteriores para que quede solo esos globitos que tiene de zumo. Podría ser un postre perfecto también para nuestro bebé. Y ahora estaréis pensando, pues si todo lo que nos has contado es igual que en el Baby Led Weaning, efectivamente. Ya os he dicho que el método Bliss, que se desarrolló alrededor del año 2015, sigue las bases, las pautas del método Baby Led Weaning, pero hace hincapié en estos datos que os acabo de dar. Mucho cuidado con el tamaño y las texturas para evitar el atragantamiento. Importancia, de hecho en el método Bliss se le da especial importancia a que en cada comida haya un alimento rico en hierro. Trabajo de los padres tener que adaptar esa textura y ese tamaño para que lo podamos ingerir, es decir, nos va a hacer pensar muchas veces recetas en las que podamos incluir esos alimentos, no solo cortar, cocinar y dar al bebé un trozo de verdura, por ejemplo, porque en ese caso no tendríamos todos los nutrientes esenciales. Evidentemente es el comienzo de la alimentación complementaria. Complementaria quiere decir que no es principal y que la alimentación principal sigue siendo la lactancia, bien lactancia materna o bien leche de fórmula, que en el caso de las leches de fórmula estaríamos en leches de continuación, se utilizan también cantidades suficientes de hierro para mejorar ese aporte a través de la leche. Así que igual también podríamos estar un poco más tranquilos para ir introduciendo paulatinamente los nuevos alimentos. Que también tenemos que tener o seguir las reglas habituales de introducción de nuevos alimentos. Eso que no se nos olvide, aunque nos lo haya dicho en esas normas, ¿no?, del método Bliss o del Baby Led Weaning. Tenemos que ir alimento por alimento, dejar pasar al menos 3 días antes de introducir un nuevo alimento para ver la reacción que ocurre en nuestro bebé, sobre todo cuando introducimos alimentos que puedan ser potencialmente alergénicos, como serían los pescados, los mariscos, las legumbres, el huevo. Es decir, paulatinamente iremos introduciéndolos poco a poco. Así que si estáis pensando en utilizar el método Baby Led Weaning, porque método Bliss creo que nadie va a hablar del método Bliss, recordad esas recomendaciones que os acabo de decir que son, vamos a decir, prioritarias en ese método Bliss para tener éxito también en el método Baby Led Weaning. Realmente es lo mismo, solo que en el método Bliss se nos especifica un poco más cómo debemos organizar esas comidas. Y vuelvo a insistir y os vuelvo a recordar, alimentos con tamaños y texturas adecuadas, utilizar alimentos ricos en hierro, alimentos ricos también en vitamina C, a ser posible, como os he dicho, en cada comida. Importante, sobre todo dependiendo de la edad de los niños. Como no son capaces de masticar este tipo de alimentos, tenemos que hacer masa, es decir, combinarlos con otros alimentos para que estén picaditos y que sean capaces de cogerlos. Si yo le pongo un trozo de carne picadito en un plato a un bebé pequeñito que todavía no hace bien la pinza y es capaz de llevarse la carne a la boca, pues evidentemente por muy pequeña que la corte no la va a poder comer. No tengo riesgo de atragantamiento, pero no se puede llevar esa comida a la boca porque no sabe cogerla y no sabe llevarla a la boca. Los bebés pequeños utilizan el puño y se llevan la comida de manera grosera, o sea, con el puño entero
a la boca. Aplastan, trituran, incluso juegan con la comida antes de llevársela a la boca. Y eso no nos permite darles algunos alimentos en su forma natural. Por lo tanto, tenemos que ir buscando ahí, como os digo, esas mezclas o esas combinaciones para que resulte más fácil llevárselas a la boca. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.